Amigos de Plano Informativo, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo vía Zoom a la doctora Guadalupe del Carmen Briano Turrent, que es investigadora de la Facultad de Contaduría. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a su Guadalupe, reconocido medio. claro, Guadalupe, pues uno de los temas que nos tiene muy pues a la deriva es saber y conocer sobre este tema de la Bitcoin. ¿Qué es la Bitcoin? Bueno, pues la Bitcoin es una criptomoneda, ¿sí? Una moneda virtual que puede utilizarse pues para comprar bienes o servicios, como inversión, como instrumento de inversión. Y la diferencia con una moneda común como la que conocemos, pues es que esta moneda es digital, es libre, está descentralizada, que quiere decir que no se requiere que el Banco Central en este caso en México, pues la respalde. Y bueno, permite una serie de transacciones sin necesidad de que haya un intermediario, como es el caso de un banco o de una institución financiera. Esa es así como la diferencia con una moneda tradicional y que está respaldada por el Banco Central. Ahora, ¿cómo se usa esta moneda? Pues usa una tecnología conocida como peer-to-peer. Esta tecnología pues ya surgió hace varios años. De hecho, la conocíamos cuando surgieron plataformas tecnológicas como Spotify, o sea, ya no se necesita un intermediario para acceder a un servicio. Es la misma tecnología que usa el Bitcoin, es decir, la transacción se hace entre pares. ¿Y cómo se accede a ella? Pues a través de un wallet o un monedero virtual, ¿sí? Esa es como una de las ventajas, que uno puede registrarse en un wallet, en un monedero virtual y acceder a invertir en este tipo de monedas, o incluso ya hay algunos negocios que las están utilizando como medio de pago. Eso es, podríamos definir lo que es un Bitcoin o una criptomoneda. Claro. Doctora Briano, ¿es bueno invertir en una Bitcoin? Vemos que hay muchas que ofrecen criptomonedas. ¿Hay de alguna diferencia entre las criptomonedas que ofrecen diferentes sitios web? ¿Y cómo saber si es algo que nos va a convenir o no? Bueno, el Bitcoin tiene sus riesgos, o sea, una de las desventajas precisamente es que es una moneda muy volátil, ¿sí? No sé si escuchamos hace poco el anuncio que hizo el de Tesla, ¿sí? El Ajá. propietario de Tesla, que él en un principio le había apostado al uso de las Bitcoins y después se retractó, y eso hizo que al mercado de las Bitcoins, cualquiera de estas, se viniera bajo su precio, ¿verdad? Entonces, es un tema muy volátil, entonces sí hay que tener cuidado en invertir. Lo que sí tiene sus ventajas es la cuestión de seguridad, o sea, las Bitcoins tienen ciertas ventajas, por ejemplo, su seguridad, ya que como les comentaba, usa una plataforma peer-to-peer y además su tecnología está basada en cadena de bloques o blockchain, como mejor se le conoce. Entonces, la seguridad es uno de sus principales atractivos. Es muy difícil que alguien, por ejemplo, vaya a falsificar alguna transacción porque están sumamente encriptadas. Entonces, es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene es que se está usando también como una divisa internacional, es decir, si alguien viaja al extranjero y ya no, en muchos países ya se están aceptando como medios de pago, pues ya no es necesario ir a cambiar pesos, por ejemplo, por alguna otra moneda. Entonces, esa es otra de las ventajas. Otra de las ventajas es que no tiene un costo de transacción, o sea, cualquiera de nosotros puede invertir y a diferencia de hacerlo a través de un banco donde te cobran comisiones o costos de transacciones, pues esta moneda es totalmente descentralizada y sus transacciones son muy ágiles, o sea, tú en cualquier momento puedes acceder a invertir o hacer un pago a través de estas monedas. Otra de las ventajas es que siempre vas a conocer su valor real, que quiere decir que en el momento en que tú estés invirtiendo, están trabajando las 24 horas del día, a diferencia de otros tipos de inversión como son las acciones o instrumentos de endeudamiento. Las criptomonedas están durante las 24 horas trabajando en los mercados. Entonces, Claro. en ese sentido, sí. También, como les digo, pues tienen sus desventajas, ¿no? Todos tienen sus pros y sus contras. Una de las desventajas, pues como ya les comentaba, es el riesgo. En México, por ejemplo, todavía la mayoría de establecimientos no están aceptando como medio de pago el Bitcoin. Entonces, difícilmente aquí en México todavía falta mucho por hacer en este tema, ¿sí? De las criptomonedas.
Y bueno, otra de las ventajas también es que pudieran usarse para acciones delictivas como lavado de dinero, etcétera, que ha surgido en otros países, por ejemplo. Pero en general creo que podríamos, si se quiere invertir, pues cautelosamente, no apostarle todos nuestros ahorros a estas monedas, porque pues también es, como dice el dicho, hay que no poner las inversiones en una sola tipo de inversión, sino diversificarnos. Pero sí son seguras, en ese sentido son seguras. Claro. Ahorita nos decías que hay algunos países donde ya se acepta como método de pago la Bitcoin. Aquí me gustaría preguntarte, eh, ¿es el futuro la Bitcoin para, digamos, el futuro de las transacciones? Y todos los países crees que en algún momento lleguen a operar mediante este concepto? Sí, sí es el futuro, digo, de hecho se está también viendo la Bitcoin como un medio para salvaguardar el valor de las monedas en caso de una crisis, ¿sí? Pero también hay países pues más conservadores, ¿verdad? Que no van a, por ejemplo, uno de ellos fue algunos países en Asia que no están permitiendo el uso de las criptomonedas. En el caso de México, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya mencionó que no va a ser una moneda de curso legal, ¿sí? Obviamente, pero yo creo que sí va a irse desarrollando en el futuro y que cada vez los países van a ser más los que van a estar adoptando estas monedas. Sobre todo por también la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Que todo se hizo virtual y los medios de pagos, entonces como mucho más fácil hacer el intercambio o las compras. Entonces yo sí le veo que cada vez van a ser más países, pero creo que uno de los retos más importantes es el marco regulatorio, ¿sí? Porque todavía no existe un marco regulatorio, obviamente es una moneda que su fin fue autorregularse sin tener que ser respaldada por ningún banco central, pero creo que sí debe existir, ese va a ser uno de los grandes retos, un marco regulatorio para darle mayor certidumbre en ese sentido a los inversionistas y a los que estén utilizando este tipo de criptomonedas. Bajo esto que nos dices, ahorita, ¿quién avala las criptomonedas? ¿Quién avala el Bitcoin? Pues bueno, en el caso de México, ¿te refieres? No están avaladas por ninguna institución. De hecho, En general, ¿qué respalda el dinero que yo invierto en las criptomonedas? pues es la confianza que tienen los mismos inversionistas en esa transacción y el respaldo pues es la tecnología que se usa, que es el blockchain, la cadena de bloques y los que están, los servidores que están garantizando esa seguridad en el uso de este tipo de transacciones, ¿sí? Básicamente es la tecnología, los que están creando estas monedas, obviamente están totalmente garantizada esa seguridad y la comunidad, ¿sí? O los inversionistas o los que están comprando estas monedas, pues que confían plenamente en este tipo de transacciones, ¿sí? Aquí hay que tener muy en cuenta, pues que cuando uno entra a invertir a estas monedas, uno crea el wallet, se registra, uno tiene su wallet con un usuario y una contraseña. Ahí sí existe el riesgo de que, por ejemplo, si uno invierte y se le llega a olvidar el usuario y la contraseña, es como si perdieras tú tu monedero físico, pero ahora en un monedero físico, no sé, traes 500,000 pesos, pero si tú le estás apostando todo un monedero electrónico, entonces sí tienes que tener muy bien Mucho resguardadas cuidado, esos claro. usuarios y esas contraseñas, ¿sí? Porque sí ha habido casos en que sí de inversionistas que han perdido todo su dinero por esa situación. Doctora, ¿por qué hubo un boom precisamente de esta criptomoneda? ¿Por qué hubo por qué surgió tan fuerte en un momento? Pues yo creo que uno de los factores principales es la seguridad y su facilidad de uso. Y porque recuerden que estamos en una era digital, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas a las finanzas, entre estos las criptomonedas, pues cada vez vemos más aplicaciones y todo el mundo quiere entrarle a este tema pues digital, ¿no? Y por la facilidad. Y otra de las razones también considero importante es el costo. O sea, en un país como el nuestro, en donde invertir en instrumentos o solicitar incluso créditos es muy costoso, sí, comisiones, costos por transacciones, etcétera, y pues esto es mucho más fácil. Entonces creo que es eso. De hecho, si nos vamos un poquito a los antecedentes del Bitcoin, no son recientes, fue en 2008 cuando
una persona anónima, sí, que puso su seudónimo de Nakamoto, pues publicó. Cada Bitcoin, es importante decir, tiene un documento técnico en donde especifica cómo funciona, cuáles son sus cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces, en 2008 fue cuando surgió este documento, el primer documento técnico de la primer criptomoneda que fue el Bitcoin, y fue en enero del 2009 cuando empezó a usarse. O sea, fue un proceso muy rápido y ahí se han ido multiplicando otras plataformas como Ethereum, que también funcionan a través de la cadena de bloques, y han surgido mucho más criptomonedas. Pero yo creo que el boom fue pues el uso de las tecnologías de información, la facilidad, sus bajos costos de transacción, y pues que la tendencia en el área de las finanzas pues es esta, ¿no? La digitalización. Doctora, le voy a hacer una pregunta que va a sonar complicada porque no sé si me la puede responder. ¿Conviene invertir en una Bitcoin como inversión? Pues yo considero que sí conviene, pero no todo. O sea, vamos a suponer que tú tienes 10,000 pesos para invertir, ¿verdad? A lo mejor hay que diversificar un 10% en Bitcoin, otro 10% en acciones, pero no ponerlo todo en la misma canasta, ¿verdad? Esa Claro. inversión. Yo en lo personal, o sea, si quieres un comentario personal, yo sí he invertido en Bitcoins. Hubo un momento en la pandemia, un periodo en la crisis en donde se bajaron mucho sus precios, pero se han ido recuperando. Otra de las razones por las que a lo mejor yo les pudiera decir que sí convendría en este momento es que, bueno, desde que se creó la Bitcoin se estableció como objetivo tener 21 millones de Bitcoin en el mercado. Actualmente hay cerca de 18 millones, un poquito más. Entonces, por ahí se comenta que cuando se llegue a los 21 millones, el precio de la Bitcoin se va a estabilizar y va a empezar a incrementar su valor. Habría que hacer un análisis. Yo les diría que sí se invierta, pero de forma moderada, ¿sí? Y dándole pues un seguimiento puntual a esas inversiones. A ver, supongamos que yo invertí mis 3,000 pesos en Bitcoins. ¿Qué puedo hacer con esos 3,000 pesos en Bitcoins? Y digamos que a futuro, ¿cuánto podría ser lo que me genere? Quizás no me lo puedes decir en específico en cantidad, pero sí en porcentaje. ¿Cuánto me puede aumentar mi inversión posiblemente? Sí, pues es que es muy variable. Sí, dependiendo de la criptomoneda, yo te puedo decir que hay un promedio de rendimiento, obviamente en un plazo considerable, de un 10 a un 15%. Ok. Entonces, no Pero se hay unas, devalúa. fíjate, te voy a decir que hay unas que tienen hasta un 30% en un solo día, pero luego al siguiente, o sea, es muy volátil el rendimiento, pero en promedio, así las monedas yo diría que están entre un 15 a un 20%. Y, por ejemplo, si vivo aquí en México, ¿dónde puedo utilizar mis Bitcoins? ¿Cómo puedes acceder a los bitcoins? No, si vivo yo aquí en México, ¿cómo las puedo utilizar? Ah, era lo que te comentaba. En México todavía son muy pocos los establecimientos que aceptan el pago a través de bitcoins. Generalmente son pequeñas empresas. Estaba escuchando que en la Ciudad de México ya hay algunos servicios como de dentistas, restaurantes. Ya ves que ahorita también el código QR pues es la tendencia, ¿no? En cuestiones de pago. Entonces, hay pocos establecimientos que están usando bitcoins. ¿Cómo más se usa en México? A través de plataformas, no sé si pueda mencionar alguna, Adelante, como claro que sí. eToro, sí, como eToro, en donde tú puedes acceder, inviertes con cualquier tarjeta, sea de débito o crédito, y tú ahí eliges en qué quieres invertir. En Bitcoins, pues ahí trae un número considerable de diferentes criptomonedas, en acciones, en divisas, etcétera. Entonces, generalmente ahorita como se está haciendo en México es a través de ese tipo de plataformas que les llaman brokers. Ya los brokers no los ves tú físicamente, sino que a través de ahí te van dando asesorías en donde tú puedes ir invirtiendo directamente, y algunos establecimientos pues que ya están empezando a aceptar este tipo de medios de pago, ¿no? Electrónicos. Es fácil, si por ejemplo yo invertí en Bitcoins, ¿es fácil recuperar el dinero que invertí en algún momento? Sí, tú puedes comprar y vender en cualquier momento, y como les comentaba en un inicio, en el caso de los bitcoins o de las criptomonedas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están operando en el mercado. Entonces tú en cualquier momento compras, aquí a veces es conveniente comprar cuando su precio está bajando, y una vez que sube, pues vendes, ¿verdad? Entonces
tú en cualquier momento puedes comprar y vender. O sea, es como un juego también esto de buscar Sí. con el momento que me agrade más el precio y luego vender cuando esté más alto, al menos cuando yo crea que está más alto, ¿no? Sí, pero también hay que tener mucho cuidado porque luego de repente nos emocionamos y que vemos que está subiendo y le metemos y de repente de un minuto a otro baja el precio. Entonces, sí es importante tener un conocimiento básico de cómo invertir en este tipo de instrumentos. Hay ya muchos tutoriales en YouTube, en las plataformas. Entonces, mi recomendación sería, antes de meternos a esto, pues sí, informarnos muy bien, ¿sí? De cuáles son aquellas criptomonedas con los mejores rendimientos, las menos volátiles. Porque acuérdate que también aquellas que te dan mayor rendimiento también tienen mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, también hay que ver esa situación y ser muy cautelosos en este tipo de inversiones. Claro. Otro comentario que les puedo dar, en este tipo de aplicaciones, también los bancos tienen simuladores en donde tú puedes invertir dinero virtual, o sea, no real, y entonces tú puedes, ese es un consejo que sí les doy, que se metan a este tipo de aplicaciones invirtiendo de manera dinero virtual, es decir, que no existe y que ahí vayan ustedes como practicando y ya una vez que estén más preparados para hacer este tipo de inversiones, pues ya se invierte su dinero real a través de una tarjeta de débito o de crédito. Claro. ¿Tú nos podrías recomendar algún broker para poder obtener bitcoins? Eh, pues mira, hay diferentes brokers en México. ¿Pero alguno que, En- digamos, podemos considerar seguro hasta cierto punto? bueno, a ver, es que no me gustaría arriesgarme a decirles de uno en particular. Les voy Ajá. a decir dos. Uno que se llama capital.com, ¿sí? Capital.com, ajá. Ajá, y otro que se llama eToro, ¿sí? Que es el que les comentaba hace un momento. Y bueno, también les sugeriría que se acerquen a casas de bolsa como Actinver, como Vector, que también ellos los podrían asesorar, tienen especialistas en estos temas que también pueden invertir directamente ahí con ellos, ¿no? Con esas casas de bolsa. Perfecto, perfecto. Pues doctora Guadalupe del Carmen Briano Torrent, investigadora de la Facultad de Contaduría de la UASLP, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto un poquito más el panorama en lo que tiene que ver con precisamente con las bitcoins, con estas criptomonedas, que seguramente el tema pues da para mucho y yo creo más adelante vamos a tener que platicar pues más de los lugares, los excesos que se tienen también con las bitcoins y pues también los riesgos sobre todo que puedan tener en caso de que nos decidamos a invertir en ellas. Sí, claro que sí, creo que hace falta mucho esta sensibilización y fomentar más la cultura de inversión en México, porque a diferencia de otros países somos muy pocas las personas que desde jóvenes, por ejemplo, desde que somos estudiantes de carrera, pues que se empieza a apostar por otro tipo de inversiones, ¿no? Que pudieran generar un mayor rendimiento. Entonces son temas muy importantes. Seguimos siendo cultura de debajo del colchón y eso no nos va a dejar nada. Ajá, así es. Bueno, te agradezco muchísimo y espero pues que podamos platicar pronto. Hasta luego, muchas gracias. Y Hasta luego. Por lo pronto, usted quédese en la programación de Plano Informativo y recuerde también checar nuestro periódico impreso de Plano Informativo. Hasta la próxima.